Y estamos en un nuevo programa de Economía para Todos. Vamos a conocer en esta ocasión cómo diversificar las inversiones y para ello, como siempre, con nosotros, Carlos Trullén. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué nos traes hoy? Pues la importancia de la diversificación en las inversiones. Recordemos que el concepto es el dinero. Si lo tenemos quieto, hay un ratoncito llamado inflación que se lo come. Por lo tanto, el dinero hay que moverlo. ¿Qué significa mover el dinero? Invertirlo. Pero claro, cuando lo inviertes siempre aparece riesgo. La clave de diversificar es que es un elemento, es un mecanismo, diversificar las inversiones, es decir, invertir en diferentes sitios, es un mecanismo que disminuye el riesgo, es un mecanismo con el que podemos trabajar la seguridad. Y esa es la esencia, es una obligación invertir para no perder dinero por la inflación, pero hay formas y formas de invertir. Y una buena forma para disminuir el riesgo y conseguir seguridad es diversificar, que al final es no poner todos los huevos en la misma cesta. Tipos de activos, ¿dónde invertir? Tenemos varios. Tenemos, en España además es muy conocido, los bienes inmuebles. Me compro un piso y lo alquilo. Eso da una determinada rentabilidad y es un tipo de activo, los bienes inmuebles. Tenemos también materias primas. Podemos invertir comprando oro, que es un activo que se llama refugio. Cuando todo va mal alrededor, y eso sucede siempre, porque siempre si le preguntas a la gente todo va mal, nos refugiamos en determinadas cosas como el oro, que al final es una piedra, no lo olvidemos. Así que tenemos inmobiliario, materias primas, tenemos bolsa, lo que son inversión en los mercados financieros, que esto es importante decirlo, la bolsa es a medio y largo plazo el activo, la forma de invertir que genera más rentabilidad. Y esto con mucha diferencia y todas las estadísticas así lo demuestran. Si nos cogemos la rentabilidad que ha producido el oro, por poner un ejemplo de materias primas, y los bienes inmuebles, que tienen un pequeño problema y es que no funcionan con el interés compuesto, como si funciona la bolsa, si cogemos la rentabilidad de los últimos 50, 100 años, da igual el margen temporal, vemos que la bolsa tiene muchísima más rentabilidad a medio y a largo plazo. Por lo tanto, primero, ¿dónde invertir? En bolsa, que es más rentable, y esto te va a ayudar más a conseguir esos objetivos, porque no nos olvidemos que debemos invertir para conseguir objetivos concretos. Pero luego, si tienes mucho patrimonio, si tienes la suerte de o llevar mucho tiempo invertido y haber generado patrimonio o tener patrimonio, se puede diversificar, ¿no? Puedes no invertir el 100% en bolsa e invertir una parte importante en bolsa, una parte en bienes inmuebles, una parte en materias primas. ¿Por qué? Porque al final, cuando se invierte, lo que se hace es tratar de, insisto, gestionar el riesgo. Y vienen riesgos por muchos sitios, por así decirlo, por muchos caminos. Cuando inviertes no sabes lo que va a pasar. Ni los mercados financieros, ni lo que cuesta el oro, ni lo que voy a poder cobrar de alquiler una vivienda, no lo sabes, porque suceden un montón de cosas diariamente que modifican la situación global. Nadie sabe lo que va a suceder en los mercados, nadie sabe lo que va a suceder con el precio del petróleo, nadie sabe lo que va a suceder con el precio del oro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues invertir en muchos sitios. En la bolsa, fundamentalmente, pero dentro de bolsa también podemos diversificar mucho. Porque en bolsa, por poner la clasificación en dos grandes sectores que tenemos en inversión en bolsa, tenemos renta variable y renta fija, que esto a lo mejor las personas que nos escuchan están un poco familiarizadas. Renta variable son acciones de empresas. Podemos invertir en empresas y eso es una rentabilidad variable. Y la renta fija es deuda, tanto de estados, de países, como también de empresas. Y eso nos da una rentabilidad fija. Normalmente la rentabilidad de la renta variable es mayor que de la renta fija, porque se paga un precio por los sustos que te vas pegando en el camino hasta obtener rentabilidades. Invertir en bolsa ya significa diversificar. E insisto, y vuelvo a la idea original, ¿por qué diversificar? Porque no sabemos lo que va a pasar. Esto es como si tenemos un terreno, probablemente muchas de las personas aquí en Aragón, muchas personas tenemos un pueblecito, un pequeño terreno donde hacer un huerto. Tenemos el terreno nuevo, no hemos plantado nunca, no sabemos cuál es la zona buena en la que van a crecer bien los tomates. No lo sabemos. Podemos imaginárnoslo, ¿no? Porque aquí da más sombra, aquí había un árbol y entonces estará con más materia viva y por lo tanto saldrán mejor las cosas, pero no lo sabemos. Tenemos dos opciones. Invertir mal y plantar solo tomates en una pequeña parte del terreno y tenemos la posibilidad de que justo sea la mala y nos quedemos sin tomates,
o hacerlo bien, invertir bien y plantar en todo el terreno. Si plantamos en todo el terreno, nos aseguramos que buena parte de él, seguro que es un buen terreno para plantar tomates, porque esta también es un concepto clave. En la bolsa, sobre todo, siempre se acaba ganando. Nosotros, y los que nos están escuchando, que escuchen las noticias, tendrán la sensación de que la bolsa es muy arriesgado porque de vez en cuando se pierde. ¿Se pierde? Sí, de vez en cuando se pierde. Pero a medio y a largo plazo siempre se gana, y esto las estadísticas lo demuestran. Invertir en bolsa de forma diversificada es como tener un terreno donde sabes que la mayor parte del terreno es bueno, pero que hay una parte del terreno que no va a funcionar, por el motivo que sea. En bolsa pasa lo mismo. La mayor parte de las empresas van a funcionar bien, pero siempre va a haber alguna empresa o varias que quiebren, que funcionen mal. Bueno, la cuestión es que nadie sabe cuáles son esas empresas con anterioridad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es apostar por todas. ¿Que quiebra una de las que tienes? Pierdes una parte pequeña. ¿Que parte de los tomates los has plantado en un sitio donde no tiran? Bueno, pierdes parte de los tomates, pero tienes un montón de tomates más. Otro ejemplo con el que podemos ver bien esto es, ahora que estamos en estas fechas, con la lotería de Navidad. Al final, invertir en bolsa es como comprar billetes de lotería, pero con una lotería que funcione al revés de la que estamos acostumbrados. Es decir, tenemos que partir de la base de que todos los números son premiados, salvo los que salen en el bombo. Es lo contrario. Invertir en bolsa es meter el dinero en sitios donde lo normal es que ganes dinero y lo raro es que quiebren o desaparezcan o pierdan dinero. Lo mismo con la lotería. Este es el ejemplo. Imaginémonos que todos los premios de partida, todos los números de partida tienen premio y los que salen en el bombo son los que no tienen premio. ¿Cuál es la mejor forma de asegurarte ganar mucho dinero? Pues comprando muchos números distintos. Si compras 1, 2, 5 números, ostras, es que a lo mejor te toca 1, 2 o 3 de los que salen no premiados. Pero si compras 20, 100, 200, te aseguras que aunque te toque 2 o 3 de los que no salen premiados, el resto salen premiados y ganas mucho dinero. Pues esa filosofía es la que hay que tener a la hora de invertir en bolsa. Diversificar mucho, invertir en cientos de acciones diferentes, cientos de empresas distintas, coger también renta fija, es decir, invertir en deuda, letras del tesoro, hay muchísimos tipos de activos. Se puede comprar mucho. Diversificas, porque lo normal es que todos ganen, pero puede haber alguno que pierda. Pero si pierdes una parte pequeña de 800 sitios, pues no se nota. Por lo tanto, este es el motivo fundamental por el que diversificar, porque nadie sabe cómo va a funcionar el mercado, nadie sabe qué bolitas van a caer por el bombo y va a decir, esta es la mala. Por lo tanto, ten muchas bolitas, ten muchos números de lotería que al final vas a acabar ganando dinero. Fíjate, me viene a mí a la cabeza que ha habido una época, años pasados, como que había que invertir en ladrillo, ¿no? Era lo que se llevaba entonces, comprar casas o terrenos, que parece que era como la forma segura, y luego realmente eso también tiene unos gastos y una serie de mantenimientos. Sí, aquí en España tenemos mucha cultura de ladrillo porque nos gusta aquello que conocemos y las casas se ven, se pueden tocar y se ven. Pero claro, nadie sabe cómo va a funcionar el mercado inmobiliario. Esta misma conversación la podíamos estar teniendo en 2007. Oye, hay que invertir en ladrillo porque cada año se incrementa un 20% el precio de las casas y los alquileres también van subiendo, y de repente llega un 2008 en el que el ladrillo se va al garete. Es decir, todas las inversiones inmobiliarias pierden dinero. ¿Por qué? Porque la gente dejó de comprar casas por toda la crisis económica que hubo y los problemas derivados de las hipotecas subprime en Estados Unidos. ¿Era predecible 2008? No. No era predecible. ¿Qué le pasó a la gente que tenía todo su dinero invertido en el sector inmobiliario? Que perdió todo su dinero. ¿Qué le pasó a la gente que había diversificado, que había gestionado el riesgo de las inversiones invirtiendo en distintos activos? Pues que tenía una parte en el sector inmobiliario, tenía una parte en bolsa, renta fija, renta variable, quizá había comprado oro, petróleo, diversificar mucho. Pues esas personas perdieron una parte pequeña, pero tenían suficiente poder de generación de riqueza para sobreponerse fácilmente y adaptar sus inversiones. De ahí la importancia de diversificar, porque no sabemos en ningún momento cuál es la bolita buena. En 2007 no se sabía que la bolita inmobiliaria iba a ser mala. En 2007 era la buena, pero en 2008 se convirtió en mala, muy mala, pésima. Y eso no lo podemos controlar. No sabemos si el oro va a perder mucha parte de su valor en los próximos años, no sabemos cómo se va a comportar el petróleo, porque no sabemos qué va a hacer Rusia, no sabemos qué va a hacer China, no sabemos cómo va a funcionar el fracking en Estados Unidos. Hay tantas variables involucradas que nadie puede controlar todo ese sistema económico mundial. ¿No sabemos lo que va a pasar? Pues
plantamos semillitas por todos los sitios y al final tendremos un montón de tomates, aunque haya una parcelita pequeña en la que no salgan. ¿Crees que está al alcance de cualquiera diversificar? Sí, está al alcance de cualquiera porque... Te lo digo porque igual hay quien nos ve que dice, yo es que no tengo mucho, ¿cómo voy a separar, no? ¿Cómo voy a tal? Sí, pero esto es algo muy común, ¿eh? Cuando se hablan de inversiones, una típica respuesta de las personas es, pues si yo no tengo un duro. Si no tienes un duro, tienes un problema. Seguro que algo tienes, o por lo menos capacidad de almacenar duros, es decir, capacidad de ahorro. Y es aquí donde entra, de nuevo, la planificación integral. Si somos capaces de generar ingresos, por la vía que sea, mediante una nómina, mediante nuestro negocio, somos capaces de ahorrar algo. Si no tenemos patrimonio, ahorrando somos capaces de crearlo. Y basta con poquita cosa, con un ahorro mensual de 50 euros, si somos capaces de ahorrar 50 euros al mes y todo aquel que tenga unos ingresos más o menos estables es capaz de ahorrar 50 euros al mes, que se escapan en 2 cervezas, 2 cenas o un cine o un viajecito que a lo mejor me lo puedo evitar, si somos capaces de ahorrar 50 euros al mes, la bolsa especialmente, por su elevada rentabilidad a medio y a largo plazo, nos da la herramienta perfecta para construir un patrimonio. Ahora sí, si ahorras 50 euros al mes, no los metas en, y pongo una empresa que ahora está de moda, Telefónica, que esto también lo hemos hecho mucho en España, hemos invertido todo en Telefónica. No, es una empresa que funciona muy bien, tiene evidentemente sus problemas, pero es una única empresa. No te juegues todo tu capital presente y futuro a un único sitio, porque puede ir bien o puede ir mal. Juégatelo a muchos sitios distintos e incluso con 50 euros al mes de ahorro se puede invertir con determinados instrumentos de planes de ahorro en 600 o 700 sitios diferentes. Es decir, no existe la excusa de yo no tengo suficiente dinero como para diversificar. Si eres capaz de ahorrar 50 euros al mes, puedes diversificar. ¿Consejo práctico para todo esto que nos estás contando? Claro, al final aquí hay muchísimas variables, hay muchas formas de invertir, muchísimos productos. Un asesoramiento profesional. Aquí realmente la diversificación es buena y eficiente cuando te la da un asesor profesional, porque nosotros podemos tratar de diversificar, pero no vamos a llegar por conocimientos y por tiempo, porque cada una de las personas al final tiene su trabajo, tiene sus problemas, no vamos a llegar más que a pensar en 5, 6, 7 sitios distintos. Si tú eres capaz de gestionar tu patrimonio en 5, 6, 7 sitios distintos, bien, pero no estás diversificando y por lo tanto tu patrimonio está en grave peligro. Acércate a un asesor profesional que sabrá diversificarte el patrimonio en 600, 700 sitios distintos y además contando con renta fija, renta variable, etcétera. Por lo tanto, al final, igual que cuando tenemos un problema de salud física, acudimos a un profesional, que es el médico. Cuando queremos tener buena salud financiera, estar tranquilos con nuestro patrimonio, que no esté en riesgo, o crear un patrimonio y asegurarlo, tenemos que diversificar y tenemos que acudir a un profesional que es un asesor financiero. Pues cogemos todos estos consejos y nos quedamos con ellos. Carlos Trullén, gracias por haber estado con nosotros. Un auténtico placer. Y bueno, esperamos que todos nuestros oyentes y nuestros telespectadores hayan cogido también todos estos consejos, porque hasta aquí llega un nuevo programa de Economía para Todos.